Tren al Sur, lo que suena, banda chilena, Los Prisioneros, quien hace esta canción. Hola, ¿Cómo? Vivi. Esta canción, los prisioneros tienen un tema. ¿Cuál es la de ¿Por qué no se van? Sí, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país. Esa es la de los prisioneros, ¿no? Sí, música de los 70 chilena. Juanes había hecho un informe de esto en su momento. Ah, creo que sí. Una vez en marcha, sí. Sí, podríamos retomarlo eso en algún momento. Vamos a ver. Sorpresa, se vienen. Bueno. ¿Qué? No entendí. Fuera de aire dije, ¿cómo se llama la columna? Futurismo. ¿Qué es futurismo? Ah, ¿qué es futurismo? Bueno, es una corriente artística y social que Sí. arranca en el 1909 de la mano de Filippo Marinetti en Milán. En Está bien, Italia. estamos hablando de ese futurismo. Claro, de ese futurismo. Yo dije, estamos hablando de algo acá presente, porque el futurismo No, desde no. ya como corriente. Igual. Yo tuve cultura en la escuela, tipo como cultura de onda, tipo corrientes artísticas, etcétera, etcétera, desde el Renacimiento hasta la actualidad. Y por supuesto, futurismo era una de ellas, pero pensé que íbamos a hablar de otra cosa. Pero no, vamos a hablar Yo de me eso. imaginé inteligencia artificial. No, es que vamos no a sé hablar qué. de eso. Esperen. Esperen. Bueno, Esperen. Nada, bueno, como dije, arrancó en 1906 de la mano de Filippo Marinetti, que era escritor italiano. Y justamente en un contexto donde en Europa empieza a crecer mucho el fascismo, en esa antesala, digamos, después, bueno, en el 22 viene Mussolini y demás, en el 1922, que de hecho él se adhiere al partido de Mussolini, y justamente esta corriente viene como a dejar un poco en claro de que para una alternativa de progreso la única manera es destruir todo lo existente. Destruir el pasado, destruir la cultura, las creencias, la educación, todo lo que se venía teniendo hasta el momento, porque estaba infectado de pensamientos que no permitían el progreso. O sea, claramente era una persona que demonizaba el marxismo y demás luchas que están sucediendo también en ese momento. Y como sus puntos principales son básicamente reflejar las guerras, las máquinas, la velocidad, la ciudad, como que toda esta explotación también del capital y como el colapso, digamos, de eso. Y también mucho de lo que es el nacionalismo. Por eso, bueno, después también se termina adhiriendo al partido de Mussolini y demás. Y es una de las primeras corrientes que escribe un manifiesto. De hecho, él lo escribe, como decía, él era escritor. Y acá por ahí, en esta cita, se va a entender para dónde va y que sigue muy latente hoy en día. No sé si sería como un retorno, en realidad nunca desapareció. Pero dice así: nada del pasado merece la pena ser conservado. Sobre Italia y sobre el resto del mundo debe caer una profundísima transformación para crear un nuevo orden. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Es desde Italia de donde lanzaremos al mundo este manifiesto de violencia atropelladora y aventureros que vuelan el horizonte. O sea, ella deja un claro mensaje de, incluso de eso, como desde Italia hacia el mundo, como esta dominación, digamos, también un poco como marcar el eje desde ahí. Es loco pensar que el mundo no ha cambiado tanto, No. ¿no? ¿Escuchamos? no, bueno. Digo, así como escuchamos, o sea, así como, digo, Vivi está relatando esto ahora, digo, de pronto escuchamos, no sé, la intervención de Fidel Castro en Naciones Unidas, nos parece que podría haber hablado antes de ayer, y decimos... Sí, o la de Chávez de 2006. Claro, por supuesto, como decir, O el la de- mundo no ha cambiado tanto. O sea, No. el mundo ha cambiado mucho, porque es algo que repetimos igual acá, pero el mundo no ha cambiado tanto. No, siguen estando igual de locos los Sí, que sí, gobiernan. total. Muchas veces. No tienen poder en realidad. Sí. Bueno, los tres como pilares también de este movimiento, de esta corriente, son la violencia, la velocidad y la juventud. Justamente en esto de la velocidad, que me parece que es algo que vemos mucho hoy en día, que decimos de un día para otro, nada, como que el mundo cambia totalmente de eje, pareciera. Y es como, o sea, construir, digamos, sobre esa velocidad y sobre ese exterminio también en la velocidad,
ese nuevo mundo o ese nuevo progreso. También un poco como lo que hablamos, lo quería traer porque se habla mucho hoy en día, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, y como esta cuestión de, bueno, la única manera de frenarlo es ir a una tercera guerra mundial y de ahí definir el nuevo orden, ¿no? Si va a ser el multipolarismo, o bueno, si va a seguir siendo el imperialismo norteamericano y todas esas cuestiones que siguen esta lógica, digamos, como, bueno, destruir para recién ahí definir el orden. Uh-huh. Sí, de todas maneras, ahí hay un paréntesis que me interesaría meter, que es, muchas de estas discusiones son con el auge y la consolidación de lo que se llama el occidente colectivo como, la civilización occidental como la dominante ante el resto. Sí. Previo a la, si queremos ponerle, nos tomamos 500 años para atrás, previo a la invasión europea de América Latina y la usurpación y el robo que hicieron los europeos de América Latina, todas las civilizaciones anteriores no habían tenido el nivel de destrucción que tuvieron los occidentales, sobre todo los europeos, en América, en África, después con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras básicamente en Europa. Uh-huh. Y muchas de estas corrientes, como la que acabas de marcar, y muchos de los discursos que acabamos de citar, que se dieron en el marco de Naciones Unidas, se dieron post-Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods mediante, dominio británico primero, o español, británico, y después, si queremos ponerle holandés, español, británico, norteamericano. Siempre de Occidente. Sí, y en eso también que vos traes, hay una cuestión de que, por ejemplo, hoy en día hay mucho problema con definir ciertos líderes fascistas y demás, y es como que pareciera que desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, un exterminio que sucede fuera de lo que es Europa no se puede hablar de catalogar como fascismo, porque pareciera que es una falta de respeto incluso uh-huh. hacia lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y en realidad también es como esta cuestión de, bueno, nuevamente Occidente definiendo cuáles son las masacres que se pueden que se pueden defender y cuáles no, claro. ¿Qué se puede catalogar y qué no? De hecho, ¿quién controla el diccionario de la Real Academia? El diccionario de lo que se dice y qué está correcto, qué no está correcto en términos del español, por ejemplo. Real Academia Española. ¿Quién lo hace en el inglés? Real Academia Británica. Claro. Estamos hablando de los mismos. Con la salvedad que mucha de esa cuestión en lo narrativo, y esto es algo que venimos relatando siempre, y que se une con lo que decíamos respecto del uso de las palabras, el dominio sobre las narrativas todavía lo siguen teniendo. Sí, por eso, un genocidio como el de Gaza tardaron 2 años en reconocer que había un genocidio, uh-huh. cuando si pasaba algo, ni siquiera digo 10% de lo que pasó en Gaza, un 1% de lo que pasó en Gaza, en cualquier otro país de Occidente, lo hubiesen automáticamente dicho, no, esto es un crimen, esto es un genocidio, bla, 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 y hubiese sido otra la resolución. Sí, total. En esto quería traer también... Volvemos al futurismo de Mussolini y compañía. No, que hay un punto también muy importante acá, o sea, como es una corriente artística, también obviamente perfora en lo que es la arquitectura, y acá también se relaciona con lo que hablábamos con Martín Gack hace un rato de los planes de mobiliarios con gas y demás. Primero nombrar que en este contexto también, después de la Segunda Guerra Mundial y todo, es cuando sucede el plan Marshall, como este plan de reconstrucción de ciudades, que también es un poco el dominio que empieza a tener Estados Unidos sobre Europa, como el control y demás. Pero que también es justamente la exclusión o la sectorización por castas, si se quisiera, de las ciudades. O sea, como esta cuestión de despojar del centro de las ciudades a los trabajadores o a los más humildes, llevarlos hacia la periferia y también como separarlos del acceso a la cultura, al conocimiento, como todas esas cuestiones. Uh-huh. Que, por ejemplo, bueno, en París pasa eso con el plan Haussmann, que es como cuando van a esta reformación de ciudades, se nota mucho esta sectorización del proletariado, por así decirlo. Los barrios obreros, claro, los famosos barrios obreros. Y justamente con el objetivo de esto, de despojarlos de cualquier capacidad de información, de educación y toda esta cuestión. O sea, también es como, bueno, volver a reformular el mundo para seguir
como seguir marcando la división de castas, digamos. Y en eso, vincularlo con lo que está pasando hoy en día, que también traía el video que habíamos pasado una vez acá, si no me equivoco, de Trump, que mostraba cómo se imaginaba este negocio inmobiliario en Gaza de la mano de Elon Musk y demás, que ahí, bueno, estamos viendo. Que incluso, nada, también es como esta cuestión de, o sea, si uno quiere ir, o sea, el video ya es terrible, ¿no? Pero si uno quiere ir como más a lo simbólico de los niños, por ejemplo, pasando como por ese túnel, yéndose de la guerra hacia un paraíso, hacia una isla afrodisíaca, todo gracias a la intervención de Trump, de Elon Musk. Bueno, y también como esta cuestión de glorificación hacia Trump, hacia su figura, como hacia su reinado, por así decirlo. Trump es Dios. Y estos días también por las movilizaciones que estuvo habiendo en Estados Unidos con respecto al cierre o cese, mejor dicho, del Congreso y demás, que también tuvo como miles de despidos de funcionarios públicos y toda esa cuestión. También hay un congelamiento acerca de las asistencias tanto médicas como alimentarias del sistema público. Hubieron muchas movilizaciones en Estados Unidos y Trump, a raíz de eso, hace un video también con inteligencia artificial. Porque me pareció tan desagradable cuando sí. Porque justamente las movilizaciones estaban enmarcadas como no tenemos un rey, como esta cuestión de Estados Unidos no es una monarquía, tenemos derecho a que se respete, bueno, la Constitución y demás, como no decidir por cuenta propia sin haber pasado por el Congreso y todas esas cuestiones. Y él responde con este video de inteligencia artificial, que ahí también es como que la inteligencia artificial empieza a jugar un rol de justamente de tanto de manipulación de la información como de mandar este mensaje de arrojando arrojando excremento desde un F-35 o un F-16, no sé qué, o un F-15, un avión de guerra norteamericano tirando excremento a los manifestantes. Sí. Que dicho sea de paso, por eso hablaba de este enfrentamiento de Trump con Soros. Una de las cosas que estuvo circulando, que hay gente que se dedicó a buscar, a investigar y demás, fueron cerca de 2.700 las ciudades donde se movilizaron gente. En todos los casos, y esto es una particularidad, hay algunos estudios, los podemos compartir si alguno los quiere, en todos los casos financiado por distintas ONG, que el puerto de llegada de todas esas terminales termina siendo la Fundación Open Society de George Soros. Por eso es que se dice un enfrentamiento entre Soros y Trump. Donald Trump abiertamente, ya sin descaro. Y también por eso me parece que Trump responde de la manera que responde, porque es parte de una guerra, una cuasi guerra civil de la que no se está hablando al interior de Estados Unidos. Y también de la militarización de las calles, de esta caza, por así decirlo, que están haciendo de ciudadanos latinoamericanos y demás, con esta cuestión de, bueno, si tengan visa o no, deportarlos y toda esa cuestión. Y como último, que como veníamos haciendo esta cuestión de traerlo también hacia Argentina, también un video que vimos todos, hace 12 años que el es sobre lo que había publicado Milei. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. También hecho con IA. Este fue de los primeros que se vieron así tan atrapados en una ceguera que como tan puntuales. Claro, tan explícitos capaz. O por lo menos en castellano. Sí. Y aparte, bueno, eso, golpeando a... No zafó nadie. Sí, claro, no solo a políticos, sino a artistas y demás, vinculados supuestamente al peronismo. Pero, o sea, más que nada, el futurismo justamente tiene como esta lógica de la infección de este virus, que suele ser justamente el comunismo, el progresismo, demás, y que hay que exterminarlo a costa de todo, y esa costa de todo es justamente la destrucción de esa humanidad, digamos. Es que en realidad deshumaniza. Claro, sí, total. Que en realidad lo que termina haciendo es decir, son un germen, son un virus, no son humanos. Claro. Se los puede matar. Que si nos vamos a la discursividad de lo que hace Ben Gvir o lo que hace Netanyahu, no hay mucha diferencia. No, sí, total. La deshumanización para poder, o incluso los gobiernos que terminan reprimiendo la protesta social. Sí. No se habla de personas, no se habla de
de trabajadores que están reclamando. Se habla de revoltosos, se habla de esto, también buscando la deshumanización para poder justificar con eso el accionar represivo del Estado. Sí, Me parece que ahí, por eso cada vez que hacemos análisis decimos todo tiene que ver con todo, hay un hilo conductor en muchas cosas de estas, más allá de que parezca a veces que no tienen nada que ver, tienen cositas que ver. sí, sí, total. Y bueno, nada, para cerrar eso, sobre todo, como vos hablabas de la intención de comprar TikTok, X, como toda esta manipulación también de la información y sobre todo de la inteligencia artificial. De hecho, está Netanyahu públicamente lo dijo. Sí, sí, sí. Un videíto en el que dicen que ya compraron TikTok, que ahora van a hablar con Elon Musk para ver si pueden comprar X. Lo dice abiertamente, no es que Claro, es una cosa descabellada pensarlo, porque lo dicen directamente. Bueno, eso. Ya son menos 12 menos cuarto, casi 11:43 pasaditas en la República Argentina. Recuerden que se pueden suscribir, que pueden participar por el sorteo de un desayuno del despacho. A mí me recordaba Caro. Se tiene que meter en ese código QR que está en pantalla o ingresar en www.revistatrinchera.com/comunidad. Se pueden suscribir haciendo un aporte o pueden empezar a participar haciendo un aporte único. Hay un link donde pueden hacer un aporte único. Pueden suscribirse y ayudarnos todos los meses con un monto determinado para tratar de seguir sosteniendo este medio de comunicación en un contexto tan complejo y tan difícil como es el que estamos viviendo en la República Argentina. No hace falta que vivan en Argentina. Si viven en otros países del mundo también se pueden suscribir. Lo tienen que hacer en ese caso con tarjeta de crédito para que se haga la conversión después. Bueno, ahí hacen la conversión los bancos, no sé qué. Ahora hacen las conversiones a dólares, del dólar lo hacen la conversión a pesos y a nosotros nos llega como conversión en pesos, pero toda ayuda es bienvenida. Así que, dicho esto,